El día de ayer tuvimos muchos cortes de internet, hermano, que se hizo un poco difícil, hermano, poder transmitir de corrido, pero con el favor de Dios, hermano, ojalá hoy día podamos llevarlo a que usted vuelva a conectar, hermano, no hay ningún problema. Amén. El día de ayer estábamos hablando, hermano, acerca de las tentaciones de Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdas? Las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús, hermano, y qué interesante darse cuenta, qué bueno darse cuenta, hermano, que Jesús también fue tentado, que Jesús también atravesó tiempos difíciles en su vida, hermano. Claro que sí. Hubo días en los que hubo días en los que Jesús tuvo hambre. Claro que sí. Hubo días en los que Jesús tuvo, hermano, le costó hacer la voluntad del Padre, claro. Hubo días en los que Jesús estaba, hermano, llorando, claro que sí. Hubo días en los que, pero mayormente usted lo ve a Jesús orando, hermano, lo ve buscando el refugio de Dios, lo ve buscando el refugio del Padre, lo ve ahí, hermano, en la Getsemaní, lo ve, hermano, en el monte orando, la comunión con el Padre, la comunión con Dios, buscando ser lleno del Espíritu Santo. Usted como cristiano debe buscar la llenura del Espíritu de Dios. Si no, hermano, se le va a hacer muy difícil permanecer o prevalecer en el tiempo de la dificultad. Entonces hablábamos de las tentaciones de Jesús, hermano. Espero que me escuchen bien el audio. Espero que el audio esté bien, esté alto, hermano, para que me puedan escuchar. Y hablábamos acerca de que Jesús pasó un tiempo difícil, hermano, en el desierto. Pasó un tiempo muy complicado en el desierto. ¿Era necesario que vaya al desierto? Sí, hermano, sí era necesario. Los desiertos son necesarios, hermano. Diga conmigo, los desiertos son necesarios. Amén. Los desiertos son muy necesarios porque es ahí donde vemos la mano poderosa de Dios, hermano. Israel vio la mano poderosa de Dios en el desierto. Israel vio la mano poderosa de Dios en el desierto, cuando Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Usted sabe que Egipto representa el mundo, Faraón representa a Satanás, el gobierno que tenía el diablo sobre el hombre, sobre el ser humano, hermano, el gobierno que tenía Satanás sobre el ser humano, eso es lo que Cristo vino a hacer, a salvarnos, a librarnos. Hermano, escúcheme bien, a librarnos de la esclavitud que tenía el diablo sobre nosotros. Toda la raza humana a través de Adán y Eva. A través del primer Adán entró la muerte al hombre. A través del segundo Adán, la vida eterna. Cristo es el postrer Adán, no el segundo Adán, perdón, el postrer Adán, entra la vida eterna. Entonces el cristianismo es salvación, hermano, y Jesús es salvación, Cristo es salvación. Así que entonces hablábamos de que Jesús tuvo tiempos difíciles, y incluso él estuvo en el desierto 40 días, ¿no? Y fíjese que hermano, es una cuarentena, son 40 días. Pero no estuvo solo, hermano. El Señor estaba con él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero también había alguien que estaba ahí estorbando, hermano. Quería estorbar el propósito de Dios, que era el diablo, hermano. Amén. Y hablábamos acerca de lo que el diablo estaba haciendo o quería hacer en la vida de Cristo, hermano. De lo que el diablo, y exactamente lo mismo es lo que el diablo intenta y muchas veces lo logra en la vida de los cristianos, muchas veces en la vida de muchos cristianos. Entonces, hablábamos de las tentaciones de Jesús, hermano, y algo que yo empezaba diciendo ayer es que el diablo siempre busca obediencia. El diablo siempre busca obediencia. Fíjese que el diablo es osado, hermano, es osado, pero él quiere obediencia. Desde un principio él quiso ser Dios. Él quiso ser igual al Altísimo. Él dijo en Ezequiel: pondré mi trono en las alturas y seré semejante al Altísimo. Ahí, al lado del trono del Altísimo, ahí pondré mi trono. Si algo exige Satanás es obediencia. Es obediencia, hermano. Esa obediencia Satanás la va a querer lograr a través de ¿qué? De tentaciones o de seducciones. Escuche bien. Tentaciones o seducciones.
seducciones. Por eso el cristiano tiene que estar con ojos abiertos. Y el cristiano tiene que saber identificar lo que es una tentación de una seducción. Amén. Una tentación es de frente. De frente el diablo te ofrece algo. A Jesús de frente le ofreció algo. Dijo, haz esto, convierte las piedras en pan, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No pudo, entonces se fue después y le quiso seducir a Jesús, quiso seducirle, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, si me adoras, si me obedeces, te entrego todos esos reinos. Serán tuyos porque a mí me ha sido dado, dijo él. Fíjese, cuando él dice, a mí me ha sido entregado, ahí él está diciendo lo que pasó con Adán y Eva, cuando Dios le dio a Adán y a Eva la autoridad sobre la tierra. Ellos, al obedecer al diablo, le pasaron esa autoridad a Satanás. La desobediencia a Dios, escuche, la desobediencia a Dios se constituye en obediencia a Satanás. La palabra de Dios lo dice. Solo hay dos reinos, el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Entonces, Dios le entregó todo a Adán y a Eva. Dios le entregó todo a Adán y a Eva. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, ¿verdad? Obedecen a la serpiente, al querub. Entonces, prácticamente le entregan todo lo que a ellos les había sido entregado. Entonces, hablando de las tentaciones de Jesús o la tentación de Jesús en el desierto, algo que quería la serpiente era, hermano, obediencia. Obediencia. Y es algo, hermano, en lo que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque el pecado, ¿qué es? ¿Qué es el pecado? ¿Sería la vida más fácil si no hubiera pecado o si no existiera la Biblia o si no existiera algo que te dijera a ti eso es pecado o eso no se hace o eso está mal? ¿Usted cree que sería más fácil la vida así? Porque ¿para qué complicarse tanto, no es cierto? Con el pecado y pecado y pecado y pecado. Pero realmente, ¿qué es el pecado, hermano? Hace algún tiempo atrás explicábamos acerca de esto del pecado. Y recuerde que la palabra de Dios constituye pecado todas las cosas. No que a Dios, hermanos, sencillamente que Dios sea un Dios caprichoso que diga, a ver, yo no quiero que hagan esto y punto, no quiero que hagan lo de acá y punto, no quiero que hagan lo de acá. No, no, no. Dios a lo que considera pecado es a todo lo que destruye al hombre. El adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, la codicia, la envidia, el chisme, son cosas que destruyen al hombre, destruyen la familia, destruyen la amistad, destruyen los lazos, rompen los lazos, hermano, que hay. Entonces, si Dios considera algo pecado, entiéndalo bien, hermano, es todo lo que destruye al hombre. Entonces, es necesario que Dios ponga una ley. ¿Para qué? Para que el hombre aprenda a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, lo que es bueno de lo que es malo. ¿Para qué? Para que el hombre no se extinga, para que el hombre viva bien. Entonces, por eso es que el pecado se considera pecado, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y cuando Satanás, hermano, él quiere, ¿verdad?, obediencia de parte incluso de Jesús. Fíjese en Lucas, él quería que Jesús le obedeciera, que haga lo que él diga. Entonces, él quería obediencia a través del pecado. ¿Cómo logra el diablo hacer que el hombre lo obedezca? Si el diablo, hermano, se presenta tal cual es y dice, obedéceme, hermano, muy difícilmente porque lo primero que pasaría con el hombre es que el hombre se asustaría demasiado. Pero el enemigo, hermano, ¿a través de qué es que exige obediencia del hombre? Es a través del pecado. Entonces la obediencia al pecado, hermano, es obediencia al enemigo y se constituye desobediencia a Dios, a la palabra de Dios. Entonces, fíjese bien, lo que Satanás quería hacer es impedir que se le quite la autoridad que tenía sobre el hombre, sobre la raza humana. Quería impedir la autoridad que tenía sobre el ser humano. Entonces,
Ahí, hermano, es donde él trata a toda costa de impedir la obra de Cristo. Para las personas, hermano, que recién se conectan, lo que Cristo vino a hacer es a salvarnos. Cristo no vino a hacer otra cosa más que a salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Entonces el pueblo judío quería, hermano, un salvador, pero de pelea, de batalla. Quería un David, ¿verdad? Un rey David. Quería alguien que tome el control, el dominio y que pelee con el pueblo judío y que los libre del yugo romano. Pero Jesús no vino a librarlos de un yugo mortal, sino que vino a librarlos de un yugo, hermano, que venía desde Adán y Eva, un yugo que estaba, hermano, que metió la muerte en la raza humana. Entonces, eso es lo que Jesús vino a hacer, eso es lo que Cristo vino a hacer. Y eso es lo que Satanás quería impedir. Le invito a que vaya a su Biblia, diríjase a su Biblia, hermano, a Lucas 4. Lucas 4:1. Abra su Biblia ahí. Y es interesante, hermano, ir analizando cada una de las tentaciones de Jesús. Por ejemplo, son 3 tentaciones, ¿verdad? Es interesante irse dando cuenta de qué es lo que quería el enemigo a través de todo eso. Y por qué es importante entender esto, hermano, como yo le decía, porque muchas de esas cosas tienen que ver con nosotros, o todas esas cosas tienen que ver con nosotros. Lo mismo que el enemigo hizo con Cristo, o quería hacer con Cristo, es lo mismo que el enemigo quiere seguir haciendo con nosotros también, con los cristianos. Por eso es importante, hermano, entender la palabra de Dios. Es importante entender la palabra. Entonces, si ya encontró, mi hermano, Lucas 4:1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Fíjese lo que dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Fíjese, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en cuanto el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Cierre sus ojitos un momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas, que nos das, en el que podemos compartir con nuestros hermanos. Oh Padre, gracias te damos. Te pedimos que pongas tú, Señor, de nuevo en nosotros para poder predicar tu palabra. Que seas tú hablando la vida al corazón de mis hermanos, Señor, a nuestros corazones, Padre, que podamos aprender, que tu palabra se siembre, Señor, en nuestros corazones. Padre, lo que tú quieras, Señor, mostrarnos a través de tu palabra, enseñarnos a través de tu palabra, Padre, que lo podamos entender, que podamos abrazar tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos, te pedimos que nos ayudes, que nos auxilies, Señor, y que derrames toda sabiduría, Padre, sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios, por todas tus misericordias, Padre. Nos ponemos en tus manos con humildad, Señor, con sencillez, y te rogamos que tú nos dirijas, Padre, que tú nos auxilies, que tú nos cubras, bendito Dios. En el nombre de Jesús,
Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Amén. Entonces, mi hermano, algo que Satanás quería hacer en la vida de Jesús era que Jesús le obedeciera. Quería obediencia. Y el enemigo consigue esa obediencia, hermano, a través de la tentación, a través del pecado, ¿verdad? A través de la seducción también, como ya lo habíamos visto ayer. Entonces, a toda costa quería que le obedeciera, hermano. Y nosotros como seres humanos, nosotros como personas, hermano, tenemos que considerar una cosa, hermano. Yo sé que fallamos muchas veces, pero mayormente ¿a quién obedecemos nosotros? Porque es interesante, Jesús lo dijo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si me aman, obedézcanme. Así de sencillo, hermano, así de fácil. Si me aman, obedézcanme. Si me aman, guarden mi palabra, dijo Jesús. Jesús estaba diciendo, hermano, Jesús como Dios también estaba diciendo, obedézcanme, guarden mis palabras, guarden mis mandamientos. Y lo que Satanás quería hacer es obediencia. Entonces yo tengo que preguntarle a usted, ¿a quién obedecemos nosotros la mayor parte del tiempo? No se distraigan, hermanos. Fíjese lo que le estoy preguntando. ¿A quién obedecemos nosotros? Hermano, hay que decirlo. Muchas veces obedecemos a nuestros propios impulsos, a nuestros propios deseos. Obedecemos a nuestras propias pasiones. Fíjese lo que dice Santiago. Santiago 4 me parece que es. Abra su Biblia y es interesante. Yo quiero, aunque este texto no estaba, pero es un texto, hermano, que tiene que ver mucho con esto. Santiago 1:14, hermano. Fíjese lo que dice ahí. Santiago 1:14. Si estás por ahí, Danielito, Danielito, ayúdanos, mi hijo, ayúdanos colocando el texto bíblico ahí en el chat, amén. O alguien que desee poner todo el texto, póngalo ahí, mis hermanos, pónganlo ahí. Santiago 1:14, fíjese lo que nos dice. A ver, déjenme ver, yo estoy acá en otro texto, hermano. Ya, ahí está. Yo sigo en otro, hermano. Ahora sí. Dice, cuando alguno, desde el 13 vamos a leer, ¿sí? Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice, ¿verdad? Fíjese bien. Entonces la concupiscencia, después de que se ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire usted, hermano. Y después dice, amados hermanos, no erréis, dice, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjese, ¿de dónde es que nosotros somos tentados, somos atraídos, somos seducidos, hermanos? Si no es de nuestra propia concupiscencia. Y esa palabra concupiscencia tiene que ver con nuestra antigua forma de vivir, hermano, de cómo nosotros vivíamos antiguamente. Por eso yo le decía que uno de los mayores enemigos del cristiano es su pasado, hermano. El pasado, pero el pasado vivo. El pasado vivo, porque si hemos muerto, como dice el apóstol Pablo, si habéis muerto realmente con Cristo, entonces vivid como cristianos, ¿verdad? Dice en Efesios 4 el apóstol Pablo. Pero, escuche, lo que yo tengo que preguntarles es eso, hermano.
¿A quién obedece usted? ¿A quién obedezco yo? Está bien que a veces fallamos, está bien que a veces se nos escapa un grito, un insulto, a veces, hermano, y puede ser hasta una mentira, puede ser hasta un mal pensamiento, hermano. Como decía alguien, yo no puedo evitar, decía, que las aves vuelen por encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que las aves hagan un nido en mi cabeza, decía algún pensador, hermano, religioso. Y es la verdad, hermano. Entonces, nosotros podemos fallar, pero otra cosa es vivir obedeciendo, hermano. Vivir obedeciendo nuestros placeres, nuestros deleites, nuestras pasiones. El objetivo es morir a nuestro viejo hombre. Claro que sí, es morir a nuestro pasado, es morir, matar, hermano, todas esas cosas que a Dios no le agradan. Eso es lo que nosotros entendemos en la palabra. Y en la tentación de Jesús en Lucas 4, Satanás quería que Jesús le obedeciera. Satanás quería que Jesús hiciera lo que él dice. Y hermano, Jesús no iba a obedecer al diablo, hermano. Jesús no lo iba a obedecer. Lo interesante es que el diablo con la misma Biblia trató de hacer que Jesús le obedeciera con la misma Biblia. Pero la estaba sacando del contexto, ¿verdad? Verdadero, hermano. El Satanás estaba sacando la palabra del contexto verdadero. Pero quería obediencia, hermano. Y es lo mismo que quiere en la vida del cristiano. Para finalizar esta parte, hermano, yo tengo que preguntarle una vez más. ¿A quién obedece usted, hermano? ¿A quién obedecemos nosotros? No, es que como cristianos, hermano, no podemos vivir nosotros obedeciendo a nuestros deleites, a nuestras pasiones. Juan el Bautista dijo una frase hermosa, hermano, y él dijo, es necesario que yo mengüe. Diga conmigo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y la versión Kadosh me encanta, dice, es necesario que yo deje de ser importante para que Cristo sea importante. Es necesario menguar, es necesario morir. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué te estaba diciendo Jesús? Deja de obedecerte a ti mismo, a tus placeres, a tus deleites. Dejemos de obedecernos a nosotros mismos. Ah, no, es que yo así soy y no va a cambiar. Yo así soy y así hablo y eso no va a cambiar. Yo así trato a los demás y eso no va a cambiar. Yo así hablo y eso no va a cambiar. No, hermano. Si hay algo que es fuerte en nosotros y que no sale fácilmente, hermano, es eso lo que debe llevarnos a nosotros a pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdame a dejar de ser así. Señor, ayúdame a dejar de ser grosero. Señor, ayúdame a dejar de insultar, a dejar de enojarme tan rápido, a dejar de hacer las cosas impulsivamente. Señor, ayúdame. Y el Señor está dispuesto, el Señor está presto, hermano. Está dispuesto para ayudarnos. Entonces, el enemigo quería obediencia, hermano. Pero Jesús no le iba a obedecer, obviamente. Jesús no le obedeció. Jesús, hermano, le contestó con la palabra. Le habló con la palabra. Y cuando el enemigo, hermano, vio que Jesús no le quería obedecer, utilizó, hermano, lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros seguimos en el pasaje. El enemigo empieza, hermano, su conversación con Jesús y le dice, hay una frase, ¿verdad? Ahí regrese a Lucas 4. A Lucas 4. Cuatro 3, ¿verdad? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a la piedra que se convierte en pan. Si eres hijo de Dios. Ayer explicamos esto, hermano. ¿A dónde estaba apuntando el diablo? ¿A dónde estaba apuntando? Estaba apuntando, hermano, podría yo decir, a una de las partes más sensibles del ser humano. A su orgullo, hermano. Estaba apuntando a su orgullo. Estaba apuntando al orgullo. Parte importante, hermano, del cristiano es entender lo que Jesús, lo que pasó en la vida de Jesús. Dice que él, antes de entrar al desierto, antes de ser tentado, dice que él estaba lleno del Espíritu
Santo, ¿verdad? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y también decíamos ayer algo importante, hermano, que si no, el cristiano no busca ser lleno del Espíritu de Dios, muy difícilmente va a dejar de obedecer sus pasiones, sus deseos, sus deleites, muy difícilmente va a empezar a obedecer a Dios. El cristiano que no se llena del Espíritu Santo, muy difícilmente va a obedecer a Dios. Entonces yo aquí le hacía otra pregunta ayer y le preguntaba, ¿cuán importante es tu preparación espiritual? ¿Cuán importante es la preparación espiritual en usted? En mí, ¿cuán importante es nuestra preparación espiritual? ¿Es importante para nosotros nuestra preparación espiritual? ¿Es importante o es algo, hermano, que no tiene mucho peso, mucha importancia, mucha relevancia? Nuestra preparación espiritual. El cristiano, hermano, que no se preocupa de su preparación espiritual es un cristiano, hermano, que no está preparado, no está listo, hermano, para hacer frente a las acechanzas del enemigo. El cristiano que no conoce la palabra de Dios, la palabra mismo lo dice, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento del Dios vivo, del Dios altísimo, dice, ¿verdad? Le faltó conocer a Dios. Y eso es lo que hace que el pueblo vaya cautivo, hermano. Y es lo que el diablo quiso hacer con Jesús, quiso llevarlo cautivo, quiso que le obedeciera, hermano. Y lamentablemente muchas veces los cristianos a veces se vive así, hermano, se vive así. ¿Por qué? Por no tomar en serio la preparación espiritual. Porque leemos la Biblia cuando podemos o cuando queremos, pero no cuando debemos leer la Biblia, hermano. El cristiano muchas veces no tiene un hábito de lectura, un hábito de preparación espiritual. Muchas veces el cristiano no tiene un hábito, hermano, de preparación, un hábito de dejar todo, ¿verdad? Y dedicar ese tiempo solo a las cosas espirituales. Hermano, muchas veces el cristiano no toma en cuenta eso. ¿Qué hacía Jesús? Jesús, hermano, cuando no estaba sanando a las multitudes, cuando no estaba predicando la palabra de Dios a las multitudes, hay algo que hacía, hermano, y es enseñarle a sus discípulos la palabra, enseñarles las cosas secretas del reino de los cielos. Y cuando no estaba con los discípulos, estaba orando. Ese era el entorno de Jesús, hermano. Esa era su vida. Y él lo dijo a los 9 años. Los asuntos de mi Padre me son necesarios, decía Jesús. Fíjese, para él era muy importante, muy necesarios esas cosas en su vida. A los 9 años de edad, hermano. A los 9 años de edad. Entonces hay un problema con el cristiano que no toma en serio su preparación espiritual. Hay un gran problema. Y es que no va a poder, hermano, hacer frente a las acechanzas del maligno. No va a poder hacer frente. Y el cristiano dice, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero su fe no se basa en algo sólido, su fe solo se basa en un sentir, en un sentimiento. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero no conozco la palabra, no sé quién es Dios. No sé cuáles son las cualidades de ese Dios. Y ahí hay un gran problema. Porque Satanás sí conoce las cualidades de Dios, hermano. Y Satanás mismo le dijo a Jesús, mira, convierte las piedras en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre. Y mire lo que Cristo dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús entendía lo que significa la palabra de Dios. Jesús sabía lo que significa la ley de Dios, hermano, lo que significa la palabra escrita, la palabra que Dios nos dejó a nosotros, la palabra que Dios nos dio, hermano. Es así, hermano. Pero a veces hay que decir la verdad. Muchas veces los cristianos, hermano, antes éramos católicos, ahora somos evangélicos, somos cristianos. Pero no ha cambiado nada más. No ha cambiado nada más que el nombre. No ha cambiado nada más que el nombre. Antes íbamos a la misa cuando podíamos o cuando queríamos. Y ahora la iglesia cristiana igual, hacemos lo mismo. En el catolicismo no se leía la Biblia, aunque muchos católicos sí la leen. Y está bien que lean la Biblia. Pero muchos no lo hacen y ahora son cristianos y tampoco leen la Biblia. Tampoco conocen la palabra de Dios.
Entonces hay un grado de ociosidad, hermano, en el cristiano, un grado de ociosidad que tiene que cambiar, y aproveche este tiempo que está en su casa, que hermano no tiene otra cosa que hacer, hermano, y ya cuando termine de hacer sus quehaceres, termine de hacer todo lo que tiene que hacer, hermano, coja la Biblia, póngase a estudiar la palabra de Dios. Si algo no entiende, pregunte, hermano, si algo no sabe, pregunte, que estamos dispuestos a resolver cualquier duda, hermano, si Dios nos permite. Pero fíjese, entonces Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿De qué te estás llenando tú, hermano? ¿De qué nos estamos llenando nosotros? De televisión, de malas noticias. Está bien ver las noticias, hermano. Está bien ver las noticias. Pero ya, hermano, usted tiene que ser consciente. Usted coge el celular y dice ya, solo esta noticia. Uf, hermano, ya pasan 2 horas ahí y usted no sale de ese celular y sigue en el celular y sigue, y una noticia peor que otra y otra noticia, hermano, y más interesante, y salen los videos donde la gente se pone a pelear y mucho más interesante, hermano, y ya usted quedó atrapado ahí. Y ya pasó hasta que usted el cuerpo ya le duele, le duele el hombro, le duele la cabeza y mejor se acuesta a dormir, hermano, porque ya está de noche. Y así se desarrolla la vida del cristiano. ¿En qué momento el cristiano conoce a Dios? ¿En qué momento el cristiano es rico para con Dios? ¿En qué momento el cristiano deja de ser pobre para con Dios, hermano? Por eso es que cualquier cosa que viene a nuestras vidas nos hace asustar, nos hace espantar, nos hace desesperar, nos hace perder la calma, nos hace pensar que ya vamos a morir, que ya hermano, cualquier cosa que viene, que escuchamos, nos hace desesperar. Y es verdad, somos seres humanos, nos asustamos, nos desesperamos, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios tiene que ser su sustento, pero si no conoce la palabra, entonces va a ser engañado, hermano. Va a ser engañado. Es triste, es lamentable, pero es la verdad. Es la verdad. Jesús, para poder salir de estas tentaciones, tuvo que estar lleno del Espíritu de Dios. Tuvo que conocer la palabra de Dios. Nosotros con mucha más razón, si somos nosotros siervos, hermano, y dice la palabra siervos inútiles, porque hacemos con las justas lo que se nos manda hacer, nada más. Fíjese, entonces, es algo que usted debe entender, hermano. Entonces, si la preparación espiritual es importante en la vida del cristiano, el enemigo no va a querer, hermano, que el cristiano se quede ahí, que el cristiano permanezca en su preparación espiritual. Al enemigo no le gusta eso, no le agrada eso. Porque la palabra, si dice la palabra que el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocer a Dios, entonces el enemigo lo que quiere es volver a la cautividad al pueblo, así como lo hizo con Adán y a Eva, ¿verdad? Los llevó cautivos y a toda la raza humana, y por el primer Adán entró la muerte, pero por el postrer Adán entró la vida. Entonces Cristo es el postrer Adán. Entonces al enemigo lo que le interesa es que el cristiano viva, hermano, en esa ignorancia de Dios, de la palabra de Dios. Y obviamente en esa ignorancia no va a poder, hermano, no va a poder permanecer firme ante las desechanzas del enemigo. Entonces, el enemigo está interesado en eso, en sacar al cristiano de su preparación espiritual. Entonces decíamos que cuando el enemigo el enemigo primero tienta, y cuando no puede tentar empieza a seducir, porque él es adversario, es seductor, ¿verdad? Esos son los significados, hermano, del nombre de Satanás. Adversario, enemigo, seductor. Entonces empieza a seducir, hermano, a toda costa, a sacar al cristiano. Acuérdese usted de la parábola del sembrador. Dice la palabra que la primera semilla, ¿dónde cayó? Junto al camino, dice, ¿verdad? Junto al camino. La primera semilla cayó junto al camino, dice, ¿verdad? La palabra. Entonces, la segunda cayó entre piedras y la tercera cayó entre espinos. Y esas tres, hermanos, no pudieron dar fruto. ¿Por qué? Por los afanes, por la persecución, por los problemas, por la angustia, por un montón de cosas, hermano. Se salieron, como que no se completó el proceso, el trabajo, hermano. Entonces, fíjese ahí,
no se distraiga. Entonces, algo que hace el enemigo es eso. Mire cómo empieza el enemigo diciéndole, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y yo le hacía una pregunta ayer, ¿acaso el enemigo no sabía que Jesús era el hijo de Dios? ¿Acaso el diablo no sabía que Jesús era el hijo de Dios? Si usted lo ve más adelante, hermano, cuando Jesús echa fuera demonios, los demonios dicen, hablan, los demonios dicen, hijo del Altísimo, hijo de Dios, los endemoniados de Gadareno, hermano, dicen, hijo del Dios Altísimo, porque has venido a atormentarnos antes de hora. Los demonios sabían quién era Dios, sabían quién era Jesús, ellos sabían quién era, hermano. Pero ¿por qué el enemigo dice, si eres hijo de Dios? Fíjese que el enemigo es astuto, hermano. Empieza a tocar una de las áreas más sensibles del ser humano, que es su orgullo. El orgullo del hombre, el orgullo del ser humano. ¿Con el propósito de qué? De sacarlo, de desviarlo. Con el propósito de sacarlo, hermano, de su propósito, de su llamado, de su preparación espiritual. Entonces, si eres hijo de Dios, fíjese, es una estrategia, hermano, muy efectiva, hermano. Ahora, eso quiso hacer con Jesús, traigámoslo a la vida de nosotros. Un cristiano empieza, hermano, tomando en cuenta la parábola del sembrador, un cristiano empieza a comenzar su caminar en el Señor, a prepararse, a estudiar la palabra, a congregarse, empieza a caminar, hermano, y de pronto empieza, hermano, a ser tocado también en su orgullo, a ser tocado en su área, hermano, de orgullo. Y fíjese lo que decía el salmista David, abra su Biblia ahí en los Salmos, Salmo 73, en el Salmo 73. Sí, ayúdame leyendo, por favor. Sí, léale nomás. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Ajá. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Mire, siga. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, pregunta. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Hasta ahí nomás, gracias. Fíjese, hermano, el enemigo tocó el orgullo de Jesús, si eres hijo de Dios. El cristiano empieza a prepararse, empieza a caminar en su preparación espiritual y de pronto empieza, hermano, a ver que otros prosperan.
empieza a ver que a otros les va bien, empieza a ver que otros se compran ya cosas, se compran esto, se compran lo de acá, que empiezan a prosperar, que empiezan a tener. Y algo empieza a pasar en el corazón del cristiano, hermano. Algo empieza a pasar en su corazón y empieza a tener envidia, dice el salmista David, tuvo envidia de los que prosperaban, dice, tuvo envidia de los malvados que les iba bien, de la gente que no tenía temor de Dios, que les iba bien, decía, ¿verdad? Y se ponía a preguntar y decía, ¿por qué a ellos les va bien si ellos no tienen temor de Dios? Y yo teniendo temor de Dios no me va bien, sigo en lo mismo, sigo en la misma situación. Hermano, y eso es un golpe directo al orgullo del hombre, del ser humano. Eso es un golpe directo. Fíjese, pero David lo está diciendo. David lo está diciendo. ¿Cuál es el destino de todo eso? Dice el salmista David. Santiago lo dice, las riquezas son como la hierba del campo, que hoy están verde, bonito, mañana sale el sol y se quema y se acaba, dice Santiago, ¿verdad? El engaño de las riquezas, hermano, porque uno piensa que eso es lo que a uno le va a hacer feliz, eso es lo que a uno le va a sacar, hermano, le va a cambiar la vida, y ciertamente de alguna forma lo hace, pero no es la felicidad del hombre. La felicidad del hombre no radica en la riqueza, hermano, en lo económico, en tener mucho dinero. Entonces, fíjese que ese es un golpe directo, hermano. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos he conocido que empiezan su caminar con el Señor, empiezan a caminar, empiezan a conocer, y de pronto, hermano, algo sucede en sus corazones, hermano, como que se afanan, hermano, se afanan por las cosas que no tienen y que quieren tener. Y hermano, se acabó la preparación espiritual, se acabó todo. Quiero ir tras de eso, quiero ir tras de esas cosas, quiero ir tras mis sueños, quiero cumplir mis metas, quiero cumplir mis sueños. ¿Y sabe qué? Usted no sabe si todas esas metas se van a cumplir o no se van a cumplir, pero yo creo que se cumplirán, hermano, en algún momento de su vida, pero ese es el punto, en algún momento se cumplirán. Pero el enemigo como que nos quiere sacar del momento, del tiempo de crecimiento espiritual, nos quiere robar esa oportunidad de crecer espiritualmente, hermano. Los cristianos vienen, pasan por las iglesias, hermano, y no se establecen, no echan raíces, no crecen, no se desarrollan, no llegan, hermano, a un punto en el que pueden servir a Dios. Muchos cristianos les sucede eso, porque se cumple lo de la parábola del sembrador, que la semilla que cayó entre espinos, ¿qué le pasó a esa? La que cae entre espinos se ahoga. ¿Por qué se ahoga? Por los muchos afanes, por las cosas que quiere y que no tiene, por las cosas que desea y que no tiene, y las quiere ya, y las quiere en ese momento, hermano. Y eso, hermano, eso no viene de parte de Dios. Ayer yo le decía, ¿cómo saber si algo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios? Si rompe tu preparación espiritual, no viene de parte de Dios. Si rompe tu comunión con Dios, no viene de parte de Dios. Y si rompe tu comunión familiar, la comunión con tus hijos, con tu esposa, no viene de parte de Dios. Así de sencillo, hermano. ¿Cómo saber si algo viene o no viene de parte de Dios? Así. Pero tú puedes, hermano, no hacer caso a ese consejo, y tú puedes ir y puedes hacer, hermano. Es verdad, lo puedes hacer. Pero, ¿a costa de qué? A costa de sacrificar nuestra comunión con Dios, a costa de sacrificar nuestra preparación espiritual, y muchas veces a costa de sacrificar la comunión familiar. Alguien me decía alguna vez, pastor, quiero irme a trabajar, quiero irme aunque sea de ilegal, quiero irme a España o a Estados Unidos, me parece que quería irse. Y decía, quiero irme porque ya no soporto más andar con las justas, decía. Y yo le decía, pero espérate un momento, no te preocupes. En algún momento el Señor te va a abrir puertas. Sigue trabajando, no te estás muriendo de hambre, tienes lo que necesitas para vivir. Tranquilo, no te afanes, no te preocupes, ya se dará, en algún momento se va a dar. Pero decía, no, es que ya quiero, ya quiero, decía. Veo que otros compran cosas y yo no puedo comprar nada, decía. Veo que otros prosperan y yo no puedo prosperar. Y decía así, ¿verdad?
Y hermano, de pronto decía, yo quiero irme, decía, pero yo le decía, ¿y cómo te vas a ir? ¿Te vas a ir tú solo y tu familia, tu esposa, tus hijos, tu preparación espiritual? Y me decía, no, yo ya les mando a traer, no se preocupe, yo les mando a traer, yo en poco tiempo ya los mando a traer, porque yo quiero para ellos la prosperidad, para mis hijos, decía, para mis hijos, y todo el tiempo repetía eso, por mis hijos, por mis hijos, por mis hijos. Y hermano, es lamentable. Pero ponga usted, hermano, vámonos a la realidad, a lo que pasa realmente. Muy pocas personas hacen eso, cumplen eso de llevar a su familia, llevar a sus hijos también con ellos. Van de ilegales, hermano, arriesgando la vida, arriesgando el dinero, arriesgando la vida y todo eso. Llegan allá, empiezan a trabajar, empiezan a hacer alguna cosa, pasan los días, pasan los meses, pasan los años. ¿Y la familia cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? No vuelve, hermano. Después vuelve, pero ya a divorciarse muchas veces. Hermano, dígame si eso o no es lo que pasa, realmente lo que pasa. Entonces, por eso la palabra lo dice, el engaño de las riquezas. Escuche, el engaño de las riquezas. Y el enemigo, mire, con Jesús quiso hacer eso. Con Jesús quiso hacer eso, hermano. Si con Jesús quiso hacer eso, no se diga con nosotros, hermano. No se diga con nosotros. Por eso es que hay que tener, hermano, hay que sujetarse de la palabra para poder caminar en el evangelio, porque no es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil aprender a ser pacientes, hermano, aprender a esperar, aprender a ir, hermano, de a poco, en la medida que el Señor nos vaya llevando, nos vaya dando, hermano. No es fácil, no es sencillo. Porque nosotros queremos las cosas así, hermano, ya. Y pensamos que Dios es como la lámpara de Aladino, hermano. Pide 3 deseos y ya, y eso se va a cumplir, hermano. Y a veces creemos que Dios es así. Que Dios es ese genio que sale de la lámpara para cumplirnos 3 deseos, hermano. Y la verdad es que Dios no es así, hermano. Dios no es así porque sabe que Dios conoce nuestros corazones. Entonces, parte de eso, hermano, yo le estaba explicando ayer. Y hay algo, hermano, que el salmista David entendió. Y él tuvo envidia de eso. Y eso casi le hace pecar, casi le hace tropezar, hermano. Casi le hace resbalar. Entonces, si hay algo que hace el enemigo es tocar el orgullo del hombre, el orgullo del ser humano, nuestra parte de orgullo, nuestra parte orgullosa. Empezamos a ver que otros tienen, nosotros nos quedamos en el mismo lugar y pensamos que nos vamos a quedar ahí siempre. Y eso no es así, hermano. No es así. Y empezamos a tener envidia de los demás. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Alégrense con los que se alegran. Y lloren con los que lloran, dice, ¿verdad? Alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. Hermano, alguien se compra algo, gloria a Dios, amén, está muy bien, gracias Señor por haberle bendecido. Alguien prospera de alguna manera, gracias Señor por haberme bendecido, pero llegará tu tiempo, hermano, llegará tu tiempo, iglesia, llegará tu tiempo. Séle fiel a Dios nada más, séle fiel a Dios, séle fiel a Dios, llegará tu tiempo, no te afanes, no dejes que el enemigo te saque a ti, hermano, te saque de tu preparación espiritual, te mueva del lugar donde tú estás siendo preparado, te mueva de tu comunión con Dios. No, hermano, no lo permitas. Y ahí viene lo primero, ¿verdad? Le dice el enemigo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué le dice? Convierte las piedras en pan. Y la respuesta de Jesús es extraordinaria, hermano. La respuesta que Jesús le da es extraordinaria porque Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Fíjense lo que el enemigo está haciendo. La tentación del enemigo es, hermano, ahí, hermano, es, ¿cómo le diría? Al punto débil del ser humano, la comida, el alimento, las necesidades terrenales.
Las necesidades, hermano, nuestras necesidades económicas, las necesidades de alimento, de vestido, amén, las necesidades primarias, está bien. El alimento, para el ser humano el alimento es lo principal, para nosotros el alimento es lo principal. Y es así, para el ser humano, hermano, el alimento es lo principal. Pero qué raro, qué cosa tan rara que desde el punto de vista de Cristo, desde el punto de vista de Dios, el alimento no era lo más principal. Lo que el enemigo estaba diciendo es esto, es lo más principal. ¿Tienes hambre? Estás en medio del desierto, estás en un tiempo muy difícil, ¿tienes hambre? Mira, convierte esa piedra en pan. Tú puedes hacerlo. Primero le dice si eres Dios, como dudando si era Dios. Ahora le dice que convierta la piedra en pan. Pero sabe él que si puede convertir una piedra en pan, debe ser Dios. Porque no cualquier hombre va a convertir una piedra en pan. Si se da cuenta el juego del diablo, hermano, cómo juega el enemigo. Y para el enemigo sabe, conoce al ser humano, lo conoce muy bien. Convierte esta piedra en pan porque es lo que necesitas ahorita. Ahorita tienes hambre, necesitas comida, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le responde de la manera, hermano, que nosotros debiéramos entender la vida. De la manera que debiéramos entender la vida. No diciendo que el alimento no sea importante. Pero no es lo más importante, dice Jesús. Ahora, aquí hay algo hermoso. Aquí hay algo hermoso. El enemigo pone el alimento primero. Jesús dice no. La palabra de Dios sale primero. Es primero, le dice. Pero yo quiero que usted se dirija a Deuteronomio. Mire lo que encontré aquí en la palabra. Deuteronomio 8:1. Para entender esto, hermano, tenemos que irnos a Deuteronomio 8:1. Fíjese lo que dice. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino, dice, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjese lo que dice, fíjese lo que viene aquí. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Subraya esa palabra, te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjese bien. Hay algo interesante aquí en este texto. Fíjate, no sé si tú te das cuenta, Marlene, pero hay algo muy interesante aquí. Dice que el pueblo de Israel salió al desierto, ¿verdad? Y tuvieron hambre. Tuvieron hambre, hermano, en el desierto. Y era natural, eran hombres, tenían hambre. Como nosotros, hermano. Con hambre, ¿verdad? Ellos salen al desierto y estaban con hambre. Pero fíjate lo que pasa aquí. Que dice que Dios no les dio lo que ellos esperaban que les dé. Ellos esperaban alimento conocido. Ellos esperaban un alimento conocido. ¿Cuál era el alimento que ellos conocían? ¿Cuál era el alimento que conocían? A ver, yo quiero que escriban ahí, hermano, alguien si desea escribir. ¿Cuál era el alimento que conocían los judíos o el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto? ¿Cuál era el alimento conocido para ellos? Fíjese, vamos a ver, hermanos, si están atentos ahí a la enseñanza o si ya se quedaron dormidos, hermano. Pero fíjese, ¿cuál es el alimento que ellos conocían? ¿Cuál es el alimento que ellos sabían? Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el alimento que ellos conocían? ¿Cuál es para ellos el alimento, lo que ellos esperaban que Dios les diese? Algo que venga de Egipto, que era lo que comieron todo el tiempo que estuvieron en esclavitud. Amén. El único alimento que ellos conocían era el alimento de Egipto. Dice la palabra, los ajos, los puerros, las cebollas, ¿verdad? La carne.
Eso es lo que ellos conocían, eso es lo que ellos sabían. Pero qué cosa tan impresionante, qué cosa tan rara, que Dios, fíjate, Dios no les da lo que ellos esperaban. Dios no les da lo que ellos querían, lo que ellos deseaban, a lo que ellos estaban acostumbrados. Dios no les da eso. ¿Qué les dio Dios? Algo mejor. Les dio algo mejor, amén, les dio maná. Y la palabra de Dios dice que el maná es comida de ángeles. El maná es la comida de los ángeles, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Mire, qué cosa. Dios les está diciendo, yo te saqué al desierto, yo te hice tener hambre en el desierto, y tú esperabas que yo te dé algo que tú conocías, algo que tú ya habías probado antes. Porque estaban acostumbrados a la comida egipcia, ellos estaban acostumbrados. Incluso tenían una mentalidad, hermano, ellos de esclavos todavía, habían crecido siendo esclavos, tenían una mentalidad de esclavo y le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste, Moisés? Mejor eras de dejarnos morir en Egipto. ¿Acaso no hay tumbas en Egipto? ¿Por qué nos sacaste, Moisés, a morir de hambre acá? Si en Egipto teníamos toda la comida que necesitábamos. Israel en Egipto tenía todo, es verdad, pero no eran dueños de nada. Israel en Egipto tenía todo lo necesario, no en abundancia, tenían lo justo para vivir y hasta tal vez un poco menos, pero no eran dueños de nada. Ese es el engaño de las riquezas, ese es el engaño del enemigo. Ese es el engaño, hermano, del pecado. El enemigo le hace creer al hombre que le va a dar muchas cosas, pero a la final el hombre no es dueño de nada, ni siquiera de su propia vida. De nada de lo que tiene, hermano. Pero le atrae al hombre con esa idea, con la idea de que lo va a prosperar, le va a hacer. Y hermano, y toca el punto sensible del hombre, que es el orgullo. Y el hombre, por el orgullo de querer tener más, porque otros tienen y él no tiene, hermano, empieza a afanarse y empieza a buscar las cosas que conocía. Las cosas que conocía antes, las cosas que ya conocía, que ya sabía, las maneras de cómo hacer dinero, las maneras de cómo prosperar, las maneras que conocía. Pero Dios te dice, yo te di algo que tú no conocías. Dios te dice, yo te voy a dar algo que tú no conoces, algo que no viene de hombres, sino que viene de parte de Dios. Esa es la palabra de Dios para tu vida y para mi vida, hermano. Dios te va a dar algo que tú no conocías, pero que viene de parte de Dios, algo que antes no habías visto, pero que viene de parte de Dios. Pero debes mantenerte firme en su palabra, debes mantenerte firme en el Señor, hermano, porque el Señor no obra como nosotros esperamos. A ver, yo me imagino cómo el Señor me va a hacer prosperar allá, así. Yo me imagino cómo el Señor me va a dar esto, y debe ser de esta manera. Y el enemigo empieza a trabajar ahí, hermano. El enemigo empieza a trabajar ahí. Mira, no vas a tener, tienes que tener. Mira cómo otros prosperan y tú no tienes nada. Mira cómo otros tienen y tú no haces nada. Ya te estás haciendo viejo, recién 25 años, hermano. Ya estoy viejo, ya no, es que se me pasa toda la vida. No te estoy diciendo que tampoco te acuestes todo el día, hermano, y estés ocioso todo el día. No es así. No es así tampoco. Y fíjese, entonces el enemigo, entonces el cristiano muchas veces se sale, se desespera y deja todo y se va, hermano. Se va. Y desprecia lo que Dios le iba a dar por lo que ya conocía, por lo que ya sabía. He visto que muchos prosperan yéndose de ilegales a otro país, he visto que les va muy bien. Hacen dinero y hacen una casa grande. Yo creo que así va a venir mi prosperidad. Pero si tú te das cuenta, a Israel Dios no le iba a bendecir como ellos creían que Dios le iba a dar. Dios no les dio lo que ellos creían que Dios les iba a dar. No fue así. Te saqué al desierto, te hice tener hambre. Pasaste tiempos difíciles. Y no te di lo que esperabas. Te di algo mejor, le dice. Te di maná. Te di maná del cielo, dice el Señor. Fíjese qué hermoso, hermano. Es que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres.
Y los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, dice la palabra. Dios no obra como yo pienso que Él va a obrar. Dios no va a hacer las cosas como yo pienso que Él las va a hacer. Ya Dios tiene predeterminado las cosas como Él las va a hacer y punto. ¿Quién iba a pensar que Dios hizo lo que hizo en la vida de Job? ¿Y por qué lo hizo? ¿Verdad? En la vida de Job. ¿Y por qué lo hizo así? Y a nuestro criterio humano podemos decir, wow, eso es demasiado. Eso no. Yo creo que no debía Dios obrar así, hermano. Pero ¿quién le va a enseñar a Dios sabiduría? ¿Quién le va a enseñar a Dios sabiduría, hermano? Entonces, qué hermoso lo que Dios le dice, yo te di maná. Mucho mejor de lo que tú esperabas. Te di comida del cielo, comida de ángeles. Eso es lo que tenía preparado para ti, le dice Dios. ¿Pero qué hizo el pueblo? Lo despreció. Amén. El pueblo dijo, no. Bueno, comieron el maná, pero después dijeron, queremos carne. Queremos carne, queremos lo que ya conocemos, lo que ya probamos. Queremos eso, queremos que nos des eso. Ay, Señor, y Moisés se fue a orar, hermano, y Señor, que tu pueblo, Señor, quiere carne. Y el Señor dijo, está bien. Si quieren carne, dales carne, va a venir. Y hermano, y envió, dice la palabra, que una bandada de aves, codornices, dice, ¿verdad? Y que ellos así nomás cogían y comían. Así a la mano nada más. Fíjese usted. O sea, ellos estaban acostumbrados a su comida, a la comida que ellos toda su vida comieron. Y no quisieron lo nuevo, lo que el Señor les estaba dando, el maná del cielo. Ahora, cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué te está diciendo Jesús? Porque si nosotros no entendemos bien esto, vamos a pensar que Jesús no le da importancia a la comida, hermano. Amén. Si nosotros no lo examinamos bien, vamos a pensar que Jesús no le importa la comida, hermano. Y déjame decirte que cuando tú eres padre de familia, tú tienes que tener mucho cuidado de que haya alimento en tu casa. Para tus hijos, para tu familia. El apóstol Pablo lo dijo, el que no trabaja no coma. Pero cuando Jesús está diciendo esto, hay que entender bien lo que está diciendo. En el tiempo de la necesidad, el enemigo le dice, convierte la piedra en pan. Y Jesús le está diciendo, espérate un momento. Las cosas no son como uno las quiere hacer. Las cosas no se hacen al apuro como uno quiere hacerlas, en las fuerzas de uno, a la manera de uno. Jesús le está diciendo, las cosas que necesitamos van a venir, pero ¿de dónde? De Dios. Esto es importantísimo, hermano, y es hermoso. Ayer lo estaba revisando, hermano, y me alegraba de poder ver esto, hermano. Jesús le está diciendo, espérate un momento, parafraseando. La comida es importante, pero por la comida no vamos nosotros a afanarnos a tal punto de dejar de ver lo que Dios quiere darnos primero. La forma en la que Dios nos va a bendecir, la forma en la que Dios nos va a sustentar, la forma en la que Dios nos va a dar, va a suplir esa necesidad, no es como nosotros la que creamos o la querramos. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, nos salimos nosotros, nos afanamos y empezamos a hacer malas cosas. Y dice la palabra que la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. En la sabiduría del hombre, hermano, jamás el ser humano va a poder suplir sus necesidades y al mismo tiempo suplir su necesidad espiritual. Porque o suple su necesidad física o suple su necesidad espiritual. El hombre no le alcanza como para poder suplir las dos cosas. Pero cuando el hombre aprende a esperar en Dios, aprende a tener paciencia en Dios, aprende a buscar las cosas eternas, viene hermano, Dios suple y lo suple todo.
Porque el salmista David lo dijo, he sido niño y envejecido y no he visto a justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan en la calle, dice el salmista David. He sido testigo, dice el salmista David. Y si yo puedo decir lo mismo y es idéntico, yo no he visto a alguien que entregue totalmente su vida a Dios y que obedezca a la palabra de Dios, no lo he visto, hermano, pidiendo caridad en la calle. Y no estoy hablando mal de la gente que pide caridad, no. Si usted puede dar, hermano, alguna vez alimento, puede dar algo, hermano, a los que necesitan, hágalo, bendiga a los demás. Pero la palabra de Dios lo está diciendo, no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Entonces, hermano, qué cosa tan hermosa, que Jesús le está diciendo las cosas que necesitamos. El Padre las va a suplir, pero a su manera, no como nosotros creamos. Yo te saqué al desierto, tú esperabas que te dé la comida que tú querías, pero yo no te iba a dar esa comida, yo te di maná, le dice Dios al pueblo de Israel. Sí, hermanos, sí estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sí estamos entendiendo. Pero el enemigo no es así. Convierte la piedra en pan, así debe ser. Convierte las piedras en pan. Porque si no las conviertes no vas a suplir tus necesidades. Si no haces esto no vas a suplir tus necesidades. No. Yo tengo que aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A Dios no le interesa? ¿Será que acaso a Dios no le interesa tus necesidades? ¿Será acaso que Dios es indolente a tus necesidades económicas, físicas, a tus necesidades, hermano? ¿Será que a Dios no le interesa nada de eso? ¿Será que a Dios no le interesa tus necesidades sentimentales? ¿Será que a Dios no le interesa las necesidades de la familia, de la casa? Ay, hermano, si alguien está más interesado en todas nuestras necesidades, es nuestro Padre celestial, es nuestro Padre. Pero ¿sabe cuál es el engaño del enemigo, el engaño de la serpiente? Que estando bajo esa cobertura, bajo la protección del Padre, nos quiere sacar o que nosotros nos salgamos afanados a buscar la solución a nuestros problemas en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría. Como lo que conocemos, lo que sabemos hacer. Se me viene una historia. Cuando Jesús murió, Pedro dice que se volvió ¿a dónde? A pescar. ¿Por qué se volvió a pescar? Porque era su antigua vida. Amén, porque sabía pescar. Porque es lo que sabía. Él dijo, el Señor murió. Jesús murió. Se acabó todo. Ahí se acabó todo. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustentar mis necesidades. ¿Cómo las voy a sustentar? De la forma en la que yo sé sustentar mis necesidades. Porque no va a pasar nada más, decía Pedro. Lo que va a pasar es que me voy a morir de hambre. Si no sustento yo mis necesidades, me voy a morir de hambre. Y dice que estaba pescando. Y lo más triste, ¿sabe qué era? Que no pescó nada, hermano. No pescó nada, ni un timbul, hermano. No pescó ni un timbul. Ay, hermano, qué cosa tan triste. Y aparece nuevamente Jesús. Y de lejos, hermano, en la orilla, Pedro no lo reconocía. Y Jesús le grita, ¡hey! Tira la red del otro lado, le dice. ¿Qué necedad en la vida del ser humano? Pedro seguía lanzando la red del mismo lado. Pedro seguía lanzando la red del mismo lado. Seguía haciendo las cosas como él sabía hacer. Seguía haciendo las cosas como él podía hacerlas. Y el Señor le dice, tira la red del otro lado. Y Pedro le hace caso, hermano. Tira la red del otro lado. Y dice que vuelta se llenó la red de peces. Y ahí es cuando él se da cuenta de que ese milagro ya lo había visto antes. Ese milagro lo hizo Cristo cuando recién lo encontró. O cuando le llamó a ser pescador de hombres. Y dice que se sacó la camisa, dice que se sacó y se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Quería volver a ver al Señor, hermano. Fíjese, Pedro se regresó atrás
a seguir haciendo las mismas cosas que hacía, como él pensaba, sustentar sus necesidades como él creía, y lo que el Señor le estaba diciendo es: Pedro, yo te llamé, tú no vas a hacer las cosas como tú deseas hacer, porque yo te traigo algo nuevo, le estaba diciendo, algo que tú no conocías, algo que no sabías hacer, yo te estoy llevando a hacer algo nuevo, pero debes perseverar, le estaba diciendo. Por eso es que Jesús después le dijo: Pedro, ¿me amas? Si me amas, persevera, le estaba diciendo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. No es como tú crees, Pedro, que las cosas se pueden solucionar. No es como tú crees, hermano, que las cosas se van a solucionar. No es como nosotros pensamos que las cosas se van a solucionar. Estamos necesitados, y aquí viene un tiempo muy difícil de economía para el mundo entero. Y las cosas no se van a solucionar como nosotros las creemos que se van a solucionar. Y es que así, es que si yo no hago así, no se va a solucionar nada. Es que si no hago así, no se va. Hermano, y el Señor le está diciendo: yo te saqué al desierto, Deuteronomio, ¿verdad? Y te hice tener hambre, pasaste un tiempo difícil, y te di algo que tú no conocías. Ni tú conocías, ni tus padres conocían. Dice: te di maná del cielo. Algo que tú no sembraste, ni algo que tú no cosechaste. Algo que solo tú salías y cogías en canastas, recogías en las canastas y te servías y comías y te sustentabas. Y Jesús está diciendo lo mismo, le está diciendo al diablo: las cosas no son como nosotros nos creemos o nos parecen. Hay algo que está por encima de toda necesidad, que es Dios, y Dios suple las necesidades de una manera que nosotros no podemos entender, pero las suple. Hay algo más importante, estaba diciendo el Señor, y es la palabra que sale de la boca de Dios. Porque si no lo entendemos, nosotros vamos a pensar, a ver, entre comer comida para sólida para el cuerpo, comida, y ponerme a leer la Biblia. Y si yo me pongo a leer la Biblia, voy a dejar de tener hambre. Entonces, como que tal vez el ser humano no lo va a entender bien. Y no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo ¿a qué? A que toda necesidad es suplida por el Padre, pero a la forma del Padre, no a nuestra forma, hermano. Qué hermoso, qué cosa tan hermosa, hermano. Entonces, Pedro entendió Pedro, y no se volvió a apartar más del Señor. No se volvió a apartar del Señor, hermano. Y ahí estuvo Pedro, y cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, hermano, ¿se convirtió en qué? Se convirtió en aquel que empuja a los demás apóstoles. Pedro estaba empujándolos, llevándolos hacia adelante, apacentando el rebaño del Señor, hermano. Qué cosa tan hermosa. ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Cuál es el propósito del enemigo? Tú como cristiano estás empezando, ¿verdad? Estás aprendiendo. Y el enemigo es muy astuto, hermano. Empieza a tocar tu orgullo y empieza a tener envidia de cómo otros prosperan. No. Si otros prosperan, yo también debo prosperar. Ahora quiero prosperar. ¿Cómo voy a prosperar? Y empiezas a buscar, ¿cómo? Así voy a prosperar. Así voy a suplir mis necesidades. Así. Y empezamos nosotros ya a hacer todos los planes, hermano. Toditos los planes empezamos a hacerlo. Y descuidamos nuestra formación espiritual. Y nos afanamos y salimos corriendo a buscar el pan, el sustento, a convertir las piedras en pan. Empezamos a convertir las piedras en pan. Y Jesús lo explica claramente, hermano. Pero si perseveramos, fíjese lo que el Señor tiene para nosotros. Maná del cielo, dijo. Una comida que no conocías. No a tu manera, no como tú crees, como Dios dice. Amén. Hermano, si algo la palabra de Dios tiene, si algo la palabra de Dios nos enseña, es verdaderamente a perseverar, a creer
a esperar en el Señor, a esperar en Él. Tú trabajas, sigue trabajando, sigue haciendo tus labores, pero no te afanes. No pienses que nunca vas a tener. No pienses que nunca vas a lograr. Lo vas a lograr. Vas a tener. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? El Señor lo dice. De una manera que tú no conocías, de una manera que tú no sabías, de una manera que tú no esperabas, que no conocías ni tú ni tus padres, les dice. Es así, hermano. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Le invito, hermano, a que cierre sus ojitos ahí donde está. Cierre sus ojitos, incline su cabeza y eleve una oración a Dios. Padre, Padre misericordioso, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por este momento, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa, papá. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es verdadera comida, Señor, verdadero alimento. Tú sabes, Señor, todas las cosas que necesitamos. Tú sabes todas las cosas que nos hacen falta. Tú sabes las cosas, Señor, que nos afanan. Las cosas, Señor, que nos hacen perder la calma, Señor. Y dígale, por eso mismo, precisamente, yo me acerco a tu presencia, dígale. Porque yo no quiero hacer las cosas a mi manera, Señor. Yo no quiero hacer como Pedro, Señor, que se volvió a pescar, Padre, y no pescó nada, Señor, pero porque estaba haciendo las cosas a su manera, en su impulso, en su sabiduría. Yo no quiero hacer las cosas así. Pero qué grande y qué misericordioso que eres tú, Señor, que tú mismo fuiste a buscar a Pedro. Tú lo fuiste a buscar para volverle a enseñar una vez más cómo se hacen las cosas. Y qué hermoso es, Señor, que tú cada día, cada vez, cada momento nos vuelves a buscar para enseñarnos, Señor, a tener paciencia, para enseñarnos a confiar en ti, para enseñarnos a creer verdaderamente en tu palabra, para enseñarnos a caminar en tu palabra, para enseñarnos, Señor, a vivir por fe, en fe, Señor, a creer verdaderamente que tú eres el Dios, que aunque nos saca al desierto, aunque vienen tiempos difíciles, aunque vienen tiempos de hambre, tiempos de necesidad, tú eres quien envía el maná del cielo, Señor, tú eres quien suple la necesidad, pero no como nosotros creamos o como crean nuestros antepasados, sino como tú lo sabes hacer, Señor. Padre bendito, enséñame, dígale Dios, a perseverar en ti, que nada me aparte de ti, que nada me saque, Señor, de mi comunión contigo, que nada me quite, Señor, ese gozo, esa paz del Evangelio de Cristo. Yo no quiero ser, dígale, Señor, la historia de un cristiano que pasó por una iglesia y que algún tiempo asistió a una iglesia, que alguna vez fue cristiano. Yo no quiero ser, Señor, esa historia. Yo quiero ser, Señor, la historia de un cristiano que perseveró. Un cristiano, Señor, que aunque tuvo, Señor, sus tropiezos, aunque faltaba, Señor, muchas veces, aunque tuvo muchas veces, Señor, desmayaba, pero tú, Señor, me sostuviste de tu mano y gracias a ti pude, Señor, perseverar y gracias a ti pude, Señor, alcanzar y gracias a ti, bendito Dios. Gracias, Padre. Porque es tu mano poderosa la que nos guarda, es tu mano poderosa la que nos cubre, la que nos sostiene. Es tu mano, Señor. Cristo venció porque entendió que hay algo mayor que toda necesidad terrenal. Y también porque entendió que toda necesidad terrenal es provista por el Padre. Y porque entendió que las formas en las que Dios obra, tal vez nosotros no las entendemos, pero Dios lo hace y lo hace de mejor manera. Porque les dio alimento mucho mejor que cualquier alimento terrenal. Padre, enséñame, Señor, a esperar. Enséñame, Señor, a perseverar. Enséñame, Señor, que nada me aparte de ti. Que nada me saque, Señor, de esa comunión contigo. Todo afán yo lo pongo a tus pies, dígale. Todo sueño, toda meta. Todo, Señor, todo sueño
que tengo, dígale, todo sueño que tengo lo pongo delante de ti. Toda meta, toda necesidad, toda preocupación la pongo a tus pies. Porque si estamos pasando este tiempo difícil, Señor, que se nos escapa de las manos, sabemos que viene de parte tuya. Sabemos que viene de parte tuya y eres tú mismo quien nos está llevando, Señor, al desierto. Tú mismo lo estás haciendo, papá. Para darnos algo mejor, para darnos un alimento mejor, Señor, que lo terrenal, bendito Dios, para suplir toda necesidad de una forma sorprendente, de una forma, Señor, que incluso, Padre, no nos va a costar tanto, Señor, porque el pueblo de Israel no sembró maná. Padre, ellos no tuvieron que trabajar la tierra para sembrar el maná, sino que vino de parte tuya, Señor, y ellos lo recibieron, papá. Creemos en esa palabra, creemos, dígale, yo creo en esa palabra, yo creo en tu palabra, Señor. En que toda necesidad tú la suplirás. De alguna manera tú la suplirás. Y toda enfermedad, Señor, Padre, en medio de tu pueblo, tú obrarás en medio de cada uno, Señor. Gracias, Padre. Tal vez no como nosotros creamos o conozcamos, pero sí como tú sabes hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te doy, papá. Bendigo tu nombre, Señor, y bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, ahí donde están, Señor, donde estén ellos, yo los bendigo. Padre, aumenta la fe de tu iglesia, aumenta la fe de tus hijos, Señor, y manténlos, sosténlos en tu diestra, papá. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias te doy, Padre. Dele gracias al Señor. Dígale gracias, papá, porque hoy sé que todas mis necesidades tú las vas a resolver. No como yo creo, ni como yo pienso, ni como yo conozco, sino como tú sabes hacerlo, Señor. Como tú sabes hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Padre. Gracias, Señor. Que tu paz y tu gozo reposen sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Que la paz de lo alto, que sobrepasa todo entendimiento, repose, Señor, en sus corazones, en sus casas, en sus familias. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. No seremos avergonzados, Señor. No seremos avergonzados, papá. Aquel que se refugia en ti no será jamás avergonzado, dice tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te glorificamos, papá. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los cubra, hermano, y que la fe de cada uno de ustedes, hermanos, sea aumentada conforme a su palabra también es aumentada en ustedes, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora, 7:30, si Dios lo permite. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, mis hermanos. Vayan y prediquen la palabra en sus casas, en sus familias, sus hermanos, aquellos que puedan hacerlo, ¿verdad? Y sigan obedeciendo las leyes, hermano, de no salir, obedézcanlas, ¿verdad? Y si hay que salir, pues confíe en el Señor en todo tiempo, en toda hora, hermano. Y espere la venida de Cristo. Amén. Espere la venida de Cristo, no se descuide. Amén. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá, hermano. Y estamos más cerca de la venida que lo que nosotros creemos, hermano. Que Dios lo bendiga. Nos vemos, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Bendiciones. Dios me los bendiga, hermanos.